Dice lo siguiente entonces, versículo 3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y cuando nosotros oramos, mucha gente ora, piensa que, bueno, ya si oro, no sé cuántos de ustedes oran constantemente, cuántos de aquí tienen el hábito, la costumbre de orar. ¿Cuántos de aquí de pronto oran media hora, una hora, un cuarto de hora? Se comunican con Dios. ¿Cuántos de aquí oran? Al menos, a ver, levanten su mano los que oran. Ya, aleluya. Todos oramos, ¿verdad o no? Entonces, muchas veces oramos, ¿por qué? Porque como dice el Padre nuestro, hay necesidades, hay cosas, venimos a adorar a Dios, venimos a clamar al Señor, venimos a pedir nuestras peticiones. Todo lo que necesitamos lo conseguimos por medio de la oración. ¿Verdad o no? ¿Es así o no? Así dice la palabra de Dios. Entonces venimos, tengo una necesidad, Padre, vengo a ti en petición, necesito esto, necesito el otro. Pero muchas veces en el ambiente espiritual, cuánto a veces oramos y muchos de nosotros no recibimos lo que oramos o nos demoramos en recibir lo que estamos orando. ¿Cuál es el asunto? ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros debemos conocer la palabra de Dios para saber qué es lo que, o cómo puedo ser mi oración más efectiva, o cómo puede ser mi oración más efectiva para poder recibir de Dios y así poder recibir lo que yo necesito. Bueno, Jeremías dice lo siguiente, y Jeremías dice en el capítulo 33, versículo 3, dice, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahora Jeremías está diciendo, clama a mí y yo te responderé. O sea, todos vamos a clamar a Dios. Cada uno de nosotros clama a Dios. Pero el asunto es que yo traté el día, y esto lo estoy volviendo a repetir, por eso solamente lo estoy retomando. El día, el domingo en la mañana, hablé acerca de que hay una diferencia entre el tipo de oración del Antiguo Testamento y el tipo de oración del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque bajo el Antiguo Testamento era gente muerta espiritualmente, no habían nacido de nuevo o no habían tenido la vida de Dios. Por tanto, eran personas que estaban espiritualmente muertas. ¿Amén o no amén? Era gente que no tenía la vida de Dios, no podían tener el nuevo nacimiento. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? Porque no habían nacido de nuevo, porque Cristo Jesús todavía no había muerto en la cruz. Por tanto, nadie podía nacer de nuevo, no podía tener ese nuevo nacimiento del cual habla Jesús con Nicodemo en el libro de Juan capítulo 3. No había un nuevo nacimiento. Entonces, lo que sucede es que la persona tenía que orar en su idioma normal. Tenían que orar en su idioma natural, en ese idioma normal tenían que orar con su mente, tenían que orar, tenían que hablar con Dios, orar con su mente, porque no había otra forma mejor de comunicarse con el Padre que esa forma o que esa manera. Esa era la única forma. Entonces oraban de esa manera en castellano, Padre, te amo, te alabo, que no está mal orar de esa forma. Pero lo que sucede es que cuando Cristo viene, Él hace habitar al Espíritu Santo en nosotros y nosotros ahora nos convertimos en morada del Espíritu Santo, habitación del Espíritu Santo, lugar de habitación, y vivimos en el Espíritu y estamos en el Espíritu. Por tanto, la oración del Antiguo Testamento era en nuestro idioma natural, pero ahora bajo el nuevo pacto, bajo el Nuevo Testamento, Dios nos da una diferente forma de orar o de hablar o de comunicarnos con Él. Y en el libro de Hechos por primera vez se abre esta forma nueva de orar que no se había visto nunca en el antiguo pacto, nunca se había visto, pero bajo el nuevo pacto se ve esta nueva forma de orar en el libro de Hechos cuando la iglesia comienza o cuando la iglesia se inicia. Nunca se había escuchado de hablar otras lenguas. Por eso tú de Hechos en adelante sí lo vas a ver, pero de Hechos hacia atrás no lo verás. ¿Por qué? Porque nunca se había usado esa forma de orar. Se conocía la oración normal que uno hace, la petición, pero no se conocía el orar en otras lenguas. Cuando recién la iglesia inicia, Dios la equipa a la iglesia con ese tipo de oración. Dios equipa a la iglesia para que pueda orar de esa forma. Ahora, veamos por favor esto que es importantísimo. Vamos al libro de Hechos entonces, capítulo 1, y veámoslo. Estoy repitiendo lo que ministré en la mañana del día para seguir avanzando con lo que estamos viendo.
repetí y estoy repitiendo para que puedan volver a retomar lo que nosotros hemos comenzado. Entonces dice, está hablando aquí Jesús, Hechos capítulo 1, versículo 1. Y aquí está Jesús ya resucitado de los muertos, está resucitado, y el versículo 1 dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, presentado vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Versículo 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. ¿Qué les dice? Mira lo que les dice a los que recién iba a comenzar la nueva iglesia cristiana. Nosotros el día de hoy somos miles alrededor de todo el mundo, miles de congregaciones, miles de creyentes, pero en ese tiempo este solamente era un grupo de creyentes que estaba iniciando la iglesia primitiva, o la primera iglesia cristiana se estaba iniciando. Entonces Jesús le da ciertas instrucciones. Si para la iglesia primitiva estas instrucciones fueron necesarias e importantes, ¿cuánto más para nosotros? Si para la iglesia que comenzó era importante, porque fue una iglesia que luego iba a tener persecución, que iba a tener milagros, que iba a tener maravillas, que iba a tener manifestación, que iba a tener palabra profética, que iba a tener de todo, pero esa iglesia se inicia aquí. Y Jesús le da esta instrucción, le dice: miren, no se vayan de Jerusalén hasta que ustedes reciban el Espíritu Santo. ¿Por qué les dice eso? ¿Por qué era tan importante que ellos pudiesen recibir al Espíritu Santo antes de lanzarse a poder predicar, a poder hacer alguna cosa? ¿Por qué? Porque ellos ahora necesitaban enfrentar a las tinieblas e ir contra las tinieblas, y si ellos lo hacían en sus propias fuerzas, no lo iban a poder lograr. Por tanto, iban a ser derrotados. Ahí está el problema de un cristiano cuando es derrotado el día de hoy, porque el cristiano no está en el Espíritu. Cuando uno está en el Espíritu, uno puede ser un vencedor, un campeón. El Espíritu Santo en nosotros hace que el diablo sea derrotado. ¿Amén o no amén? Entonces, si usted no tiene el bautismo del Espíritu Santo, usted diría: bueno, entonces, pastor, yo tengo que esperar. No, ¿por qué? La diferencia era que el Espíritu Santo todavía no había descendido, porque Cristo no había ascendido. Por eso Jesús le dice: espérense, yo subo y envío al Espíritu Santo para que ustedes puedan recibir al Espíritu Santo. Pero ya no tenemos por qué esperar. Cada cristiano que recibe a Cristo Jesús en su corazón puede ahora recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y por tanto orar en otras lenguas, que es la nueva forma de comunicarse con Dios de los nacidos de nuevo, de los que nacen en el Espíritu, de los que nacen de nuevo. ¿Por qué? Porque es la nueva forma bajo el nuevo pacto como nos comunicamos con Dios. ¿Estamos ahí o no? Hasta ahí estamos entendiendo todo. ¿Amén o no amén? ¿Lo comprende o no? Diga, a ver, diga amén, dígame algo. Sí, pastor, lo entiendo, no lo comprendo. Repítalo, por favor, pastor, no lo entiendo. Aleluya. Versículo 4. Estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, las cuales dijo: que oíste de mí. Porque Juan, versículo 5, ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados. La palabra bautismo significa inmersión. Entonces le dice: ustedes serán sumergidos en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora, entonces, en el versículo 8, lean, avancemos un poquito, y dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces ellos necesitaban ser investidos del Espíritu Santo para tener poder. ¿Amén o no amén? ¿Estamos claros hasta allí o no? Entonces, si ellos necesitaban ser investidos con el Espíritu Santo para tener poder y vencer en esta vida, ¿cuánto más nosotros? Tú y yo también necesitamos eso, ser bautizados, no solo con agua,
porque ese es importante, también bautizarnos con agua, pero en el Espíritu Santo, sumergidos en el Espíritu. Ahora sucede, bueno, que Jesús asciende, le da las instrucciones: recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces Jesús asciende. Ellos se van a un lugar llamado el aposento alto, se encierran, comienzan a orar, están esperando. ¿Qué será la promesa del Padre? ¿Cómo será el Espíritu Santo? ¿Cómo será? Están encerrados ahí orando, preguntándose cómo sería. Ahora están asustados porque Jesús ya no está, están solos, no está físicamente, no está personalmente, no lo pueden tocar, no lo pueden palpar, no lo pueden coger, no lo pueden agarrar, no lo pueden abrazar, no pueden comer con él porque ya no está, había ascendido. Pero lo que sucede es que ahora Jesús iba a enviar a el sustituto, el amado Espíritu Santo. Dile al hermano de tu lado, dile: Jesús está el día de hoy con nosotros en la persona del Espíritu Santo. Dile, volteate, dile: Jesús está en la persona del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora escúcheme, vamos ahí, vamos despacio. Ahora ellos se van al aposento alto, se encierran allí. El capítulo 2 ya nos muestra cuando el Espíritu Santo desciende por primera vez y bautiza al primer grupo de creyentes. Al primer grupo de creyentes, por primera vez son bautizados. Por primera vez son bautizados en el Espíritu. Por primera vez. Esto, mire, cuando la Biblia menciona algo por primera vez, hay una ley que se llama, en el estudio de la palabra de Dios, la ley de la primera mención. Cuando algo se menciona por primera vez, es importante. Cuando tú veas en la Biblia que algo se menciona por primera vez, es importante y tú tienes que prestarle atención. Aquí por primera vez sucede el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo desciende y bautiza a todos los creyentes. Los bautiza, oh mi amado, aleluya. Yo no sé si todavía tú no has sido bautizado con el Espíritu Santo, pero te vengo a decir el día de hoy que el bautismo del Espíritu Santo es lo más poderoso que puede existir, lo más glorioso que puede existir. Es una investidura que Dios te da. No se ve físicamente, pero en el Espíritu tú lo puedes percibir, lo tienes dentro de ti. Te vuelves una candela, una antorcha. Una persona que no es bautizada con el Espíritu Santo no tiene poder, pero una persona que es bautizada con el Espíritu Santo tiene poder de Dios, tiene unción, tiene gloria. Y cuando esa persona ministra no en su carne, sino ministra en el poder de Dios. Cuando esa persona, aleluya, no alaba en su carne, sino alaba en el poder de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos bautiza. ¿Y nos bautiza para qué? Para que seamos testigos y ministros. Alábelo. Escúcheme, el bautismo del Espíritu Santo te capacita para que tú puedas manifestar el poder de Dios. No solo recibes el poder, sino que ahora lo manifiestas. Mire, Jesús vivió, él creció como un niño, tenía la naturaleza de Dios, la naturaleza del Padre, era 100% hombre, pero también era 100% Dios, porque el ADN de Jesús fue dado del Padre. Ahora Jesús vivió en esta tierra, nació 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 20 años, 25, 26, 27. Llegó a los 30 años y la Biblia registra que no hubo un milagro de Jesús durante todo ese tiempo. La Biblia registra que no existió ningún milagro de él, absolutamente ningún milagro. Recién cuando Jesús agarra y va al río Jordán a ser bautizado en agua por Juan, y Juan lo bautiza. Entonces cuando Juan lo bautiza, él sale del agua. Después de ser bautizado en agua, sale del agua. Y cuando sale del agua, entonces la Biblia registra que el Espíritu Santo desciende y lo bautiza. A partir de ese momento, cuando fue bautizado en el Espíritu Santo, entonces comenzaron los milagros, comenzó la manifestación, comenzó el poder, comenzó la gloria, comenzó la liberación, comenzó el fuego, comenzó la candela, comenzó la gloria. Déjame decirte una cosa: cuando te bautiza el Espíritu Santo, cambia tu vida y comienza una vida sobrenatural para ti. Y a partir de ese momento tú
tú te vuelves un portador de maravillas, portador de milagros, portador de cosas, portador de manifestación, portador de gloria. Te vuelves en dile al hermano de tu lado, te vuelves en una antorcha, dile, te vuelves en una antorcha. Entonces, sígame con atención. Por primera vez descendió el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 1. Por primera vez. Ahora hay gente que dice, pastor, tengo que esperar para que el Espíritu Santo descienda. No, porque el Espíritu Santo ya está. Ya vino, ya está. Más bien está por irse. Ya está. ¿Por qué? Porque en el momento del rapto seremos sacados todos con el Espíritu Santo. Entonces, mientras está acá, mientras está, debemos nosotros recibirlo, nacer de nuevo, aceptarlo, aleluya, recibir al Espíritu Santo, ser bautizados por Él y manifestar el reino de Dios a la gente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, escúcheme, lea por favor aquí conmigo. La palabra de Dios dice entonces, dice el versículo 1, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Estaban unidos, estaban ahí encerrados en el aposento alto. Dice el versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Versículo 3, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Versículo 4, y fueron todos, diga todos, diga otra vez todos, diga otra vez todos. Es decir, escúcheme, era tan importante que todos ellos sean bautizados por el Espíritu Santo que el Espíritu Santo no vio ninguno. Todos recibieron el bautismo, todos es todos. Era tan importante, ¿por qué? Porque en otro versículo de la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es las arras o la garantía. Ay, escúcheme aquí por favor, ¿está prestando atención o no? ¿Está en esto usted o no? ¿Quiere recibir el Espíritu Santo el día de hoy o no? Amén. Entonces, el Espíritu Santo es la garantía de tu salvación. Es las arras de la salvación. Ahora, desciende. Versículo 4, mira cómo fue el bautismo del Espíritu Santo. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y por primera vez sucede algo en sus vidas. Por primera vez pasa algo. Cuando ellos son llenos, comienzan a hablar en otras lenguas. Por primera vez la iglesia comenzó a expresar esas lenguas. Ahora, ellos no sabían qué era eso. Simplemente soltaron las lenguas y no sabían, ni entendían, ni comprendían. Solamente comenzaron y no entendían absolutamente nada, ni sabían por qué era que estaban haciendo eso o por qué. Y la gente que estaba alrededor, como vio que ellos hablaban así, le dijo, no, esos están borrachos. Porque los vieron que ellos estaban haciendo eso. Pero eso era una evidencia del bautismo del Espíritu Santo. Miren, lean por favor conmigo para que pueda ver lo que sucede. Dice el versículo 4, y comenzaron todos, y fueron, todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. O sea, el Espíritu Santo les comenzó a dar ese lenguaje y ellos comenzaron entonces a hablar. Ahora, mire lo que sucede, versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos. Dice que estaban viviendo en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Estaban viviendo allí. Quiere decir que había todas las naciones. Versículo 6 dice, y hecho este estruendo o este movimiento, se juntaron la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. O sea, mire, estos hombres no sabían el lenguaje chino, pero estaban hablando chino. Estos hombres no sabían el lenguaje portugués, pero estaban hablando portugués. Estaban soltando idiomas, lenguajes terrenales, lenguaje de hombres y hasta lenguajes celestiales. Entonces, como en Jerusalén vivían
de todas las naciones que venían para adorar o venían para alabar a Dios, porque ellos creían o conocían que en Jerusalén existía el Dios verdadero. Entonces ellos venían hasta Jerusalén para adorar, y entonces ahí venían de todas las naciones, venían a adorar a Dios. Era como el lugar de reunión del mundo entero para adorar al Señor. Y venían, y entonces cuando comenzaron la gente a hablar en otras lenguas, ellos comenzaron a decir, oye, estoy escuchando que este está hablando en mi idioma. Este está hablando en mi idioma. Y comenzaron, mire lo que sucede. Lea conmigo, por favor. Esto se pone poderoso. Dice aquí, versículo 5: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones. Versículo 6: y hecho este estruendo, se juntaron la multitud y estaban confusos. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué cada uno le oía hablar en su propia lengua? Y estaban atónitos, o sea, sorprendidos y maravillados, porque decían, miren, ¿acaso no son estos galileos? Estos que hablan, o sea, no son de aquí, de esta región, hablan arameo. ¿Qué hacen hablando en estos lenguajes? Versículo 8: ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, Capadocio, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto y las regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Ahora escuche esto, sígame con atención. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras propias lenguas. ¿Qué hablaban? Las maravillas de Dios. Escúcheme, cuando usted habla lenguas, usted está hablando las maravillas de Dios. Ellos podían interpretar, porque como había toda gente del mundo, mire, yo hasta en lengua se ha hablado en chino. Uno sabe, cuando uno se mete a orar en lenguas, Dios te da una lengua y te da otra y tú comienzas y comienzas, pero tú muchas veces no sabes lo que hablas. Pero de pronto había alguien que sí lo podía entender y podía comprender lo que ellos estaban hablando, porque ellos estaban hablando en el lenguaje de ellos. Y entonces escucharon que ellos hablaban las maravillas de Dios. Imagínate qué estarían hablando. Maravillas. ¿Qué significa? Léalo conmigo con atención. Dice que ellos estaban hablando, aleluya, las maravillas. Versículo 11: las maravillas de Dios. O sea, cosas secretas y ocultas, maravillosas, las estaban hablando. Escúchame, mi amado, cuando tú hablas lenguas, tú quizás no puedas entender, quizás no puedas comprender, quizás no puedas entender lo que estás hablando, pero no por eso dejes de orar en otras lenguas. No por eso dejes de... Es que hay gente que dice, yo hablé un día en lengua y ya nunca más. No, mi amado, tú tienes que seguir en ese río, ejercitarlo. ¿Para qué? Porque tú, aleluya, después de mucho tiempo, escúcheme, porque aquí recién la iglesia se estaba iniciando, estaba comenzando la iglesia cristiana, recién se estaba iniciando. Ellos comenzaron a descubrir muchas cosas que el Espíritu Santo hacía, que ellos ni siquiera podían entenderlo y comprenderlo. Pero después de un tiempo, como de unos 10 años, Dios convierte a un hombre, a un judío, a un perseguidor de la iglesia, llamado el apóstol Pablo, que era un erudito de la ley. Este hombre se convierte, Dios lo transforma, lo tumba de un caballo, lo convierte y lo trae al camino del Señor. Cuando este hombre lo convierte en un maestro, para que él pueda enseñar a la iglesia cristiana de esa época. Comienza a enseñarle a los nuevos creyentes que se habían convertido, y él escribe un capítulo entero acerca de las lenguas. Un capítulo entero nos escribe acerca del hablar en otras lenguas, explicando a la iglesia qué significa el orar en otras lenguas, explicando a la iglesia por qué y cómo tenían que orar en otras lenguas. Y ahí, en ese capítulo, él explica muchas cosas. Y la iglesia recién comienza a entender y a comprender por qué era que el Espíritu Santo les da ese lenguaje
para poder orar en lenguas. Veamos ahora 1 Corintios capítulo 14, que es la explicación de este hombre, de este erudito, de la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 14, por favor. Pablo entonces está ahí explicando. Y si usted tiene su Biblia, el título que le han puesto los traductores de la Biblia es el hablar en lenguas. El hablar en lenguas. Un capítulo entero enseñando acerca del hablar en lenguas. Es tan importante que Dios se tomó un capítulo entero para enseñarnos por qué. ¿Qué se produce? ¿Qué sucede cuando tú te mantienes orando en lenguas? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Aleluya, está conmigo el día de hoy aquí. Aleluya, quiere abrir este capítulo. ¿Cuántos dicen aleluya? Quiere usted conocer por qué, aleluya, usted ora en otras lenguas. Tal vez usted oró una vez en lenguas. ¿Cuántos de aquí alguna vez, por lo menos alguna vez en su vida oraron en lenguas? ¿Cuántos? Levanten la mano. ¿Cuántos de aquí al menos una vez en su vida oraron en lenguas? Nadie. ¿Quién más? No, aquí líderes todos. A ver, levanten su mano. ¿Quién? ¿Y el resto? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Todavía no han recibido. Y si no han recibido, ¿qué esperan para recibir? Ahora yo les puedo dar la explicación de lo que usted, pero si usted no lo ha iniciado, no lo ha comenzado. Ahora, ¿cómo recibo, pastor? Quiero recibir. Yo quiero ser bautizado. Quiero hablar lenguas, pastor. Quiero hablar. ¿Cómo se recibe, pastor? ¿Cómo se recibe? Ay. Vamos ahí, entonces, vamos a retroceder un poquito antes de entrar en este asunto. Volvamos al libro de Hechos, por favor. Volvamos al libro de Hechos. Aleluya. Oh, bendito el Padre. Gracias a Dios. Hechos, capítulo 8. ¿Sabía que yo he orado por gente que ha recibido el bautismo del Espíritu Santo por teléfono? María Begonia Moncada, que está en España, ella un día de la pandemia le dice, oramos y recibió el bautismo del Espíritu Santo por el celular y comenzó a hablar lenguas por el celular y por el teléfono. Una mujer de Estados Unidos también, igual de Lima, ahora poco que el día domingo que hablamos en la mañana, me contó una hermana de nuestro ministerio. Ella se llama Catherine y me contó, pastor, yo estaba viendo el culto. Ella debe estar ahora viendo el culto. Me dice, pastor, yo estaba viendo el culto. Y cuando estaba viendo el culto, pastor, y ustedes estaban orando en lenguas. Y yo, no podía soportar. Y me conecté. Y comencé, pastor, a fluir. Y recibí. Porque ¿sabes qué? Es por fe. Amén. Es por fe. Es por fe. Si lo crees, lo recibes. Si lo crees, lo recibes hoy. No mañana, hoy. ¿Amén o no amén? Hoy. Porque Dios te quiere equipar. Dios no quiere. ¿Sabes qué dijo el Señor en su palabra? Dijo, ¿quién de ustedes, si tiene un hijo y su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿Cuánto más Dios les dará el Espíritu Santo a aquellos que le pidan? Entonces, si usted es su hijo, usted reciba. ¿Amén o no amén? ¿Estamos o no estamos? ¿Está listo para recibir? Usted póngase en modo recibir. El día domingo muchos oraron en otras lenguas. ¿Cuántos oraron en lenguas el domingo? A ver, quiero que levante su mano. Los que oraron por primera vez el día domingo. ¿Usted? Qué lindo, ¿verdad? Aleluya. ¿Qué experiencia tuvo? Ven, quiero preguntarte. Venga un momento, venga. Quiero preguntarte antes de continuar predicando. Aleluya. ¿Tú por primera vez nunca habías orado en lenguas? ¿Nunca? Ven, por aquí, párate, por favor. ¿Y qué experiencia tuviste? ¿Qué sentiste? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Cuéntame. Comencé a hablar en lengua y comencé más claro mi lengua, no separado así rapidito, no, más claro, primerito me asusté. ¿Te asustaste? Me asusté porque más claro me comencé a hablar en lengua rapidito que no podía ni parar. Wow, ¿se da cuenta? Denle un aplauso al Señor, mire. Aleluya. Tome su asiento, hermana, gracias. ¿Quién más? ¿Quién más oró por primera vez en lenguas el día domingo? ¿Quién más?
A ver, levante su mano. Quiero saber, ¿quién más? A ver, aleluya, mi hermano Edward. Venga por acá, venga, mi hermano. Quiero preguntarle, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Mire las experiencias que hubieron el día domingo. Si usted quiere gozarse de eso, ahí está el culto, usted puede ver. Hermano Edward, usted lo vi que soltó la lengua. ¿Qué pasó el día domingo? Buenas noches. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermano. Sí sentí una presencia, una forma diferente de orar. Era algo especial, se sentía mucha concentración, algo interno que no sé, me falta. ¿Y soltó las lenguas? Sí, empezaron a soltar la lengua, soltó. ¿Qué tuvo? ¿Se puso dura su boca? ¿Él sintió que el Espíritu Santo lo llevó a orar? ¿Qué pasó? Sí, sentí algo interno que me llevaba a seguir orando, a seguir manifestando mi agradecimiento a Dios. Dale un aplauso al Señor. Gracias, hermano Edward. Mire, entonces, ¿se da cuenta? Fue el Espíritu Santo. Y es el mismo que en esta noche va a manifestarse. ¿Amén o no amén? Entonces, qué importante es. Mire, vamos al libro de Hechos, por favor. Léalo. Vamos aquí. Dice la palabra del Señor entonces, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo, versículo 6. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo, o sea, había una manifestación como la que hay en nuestro ministerio. Sanidades, milagros, demonios y muchas cosas más. Entonces, ¿qué sucede? Felipe portaba el espíritu y portaba la unción. Así que dice el versículo 9, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad, un brujo. Había un brujo y el brujo le llama la atención la manifestación del Espíritu Santo. Entonces, había engañado a la gente haciéndose pasar por algún grande. Versículo 10. A oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y estaban atentos porque con sus artes mágicas había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, y se bautizaban todos hombres y mujeres. También creyó Simón. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba con la boca abierta. O sea, ¿qué es esto? Decía el brujo. Mira, el brujo creyó. Versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria, donde estaba Felipe, habían recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan. Dice, los cuales habiendo venido, y ahí está el punto. Miren cómo se recibe el Espíritu Santo. Usted vio en Hechos 2 que fue solamente porque cayó el Espíritu Santo y no hubo nada más. Pero aquí fue diferente. Dice la palabra de Dios aquí, versículo 15. Los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Versículo 16. Porque no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en agua en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. O sea, mire cómo el Espíritu Santo es ordenado. Mire cómo les imponían las manos y ellos recibían. No fue Felipe, porque Felipe no tenía la autorización, pero fue Pedro y Juan que estaban ahí para imponer manos y para que ellos reciban. Para que ellos reciban. Amén o no amén. Y ellos recibieron entonces, y cuando ellos recibieron, aleluya, cayó sobre ellos el Espíritu Santo y fueron bautizados por el Espíritu Santo y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen, y fue tremendo. Fue una manifestación. Y mire lo que sucede. Siga leyendo, por favor. Dice aquí, versículo 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba o se entregaba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Y les dijo, Simón quería hacer mercadería con el Espíritu Santo. Simón quería hacer negocio. Simón lo quería ver como un negocio. Y esto no es un negocio, entiéndalo. Esto es, aleluya, algo puro, algo simple, algo sencillo, algo de poder que no
no es un negocio. Versículo 19 diciendo: dame a mí este poder para que a cualquiera que yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Y entonces Simón dijo: ¿cuánto voy a cobrar por cada imposición de las manos? Estaba sacando cuenta, estaba que sacaba números ahí Simón. Versículo 20, entonces Pedro le dice: tu dinero se muera contigo, le dice, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón es recto delante de Dios. Versículo 22, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios que quizás te perdone el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad por vosotros al Señor que nada de lo que ustedes han dicho venga sobre mí. Aleluya. ¿Se dan cuenta? El Espíritu Santo no se comercia, no se negocia. Es un regalo de Dios para la humanidad. Amén o no amén. Es para aquel que lo quiera recibir, para aquel que lo desee y lo necesite. ¿Cuántos quieren recibir el Espíritu Santo el día de hoy? ¿Está listo para recibir? ¿Cuántos no oran lenguas aquí? ¿Cuántos no hablan lenguas? Levante su mano ya. Entonces, todos los que no han recibido, no hablan lenguas, pasen aquí adelante, por favor. Pasen aquí adelante. Aleluya. Va a hacer una fila aquí, mirando hacia el altar. Aleluya. Va a hacer una fila. Y va a abrir su corazón. Y va a abrir su... Póngase uno al costado del otro, uno al costado del otro en una fila. Y hay sitio, aquí hay sitio, aquí hay sitio. Pase, por favor. Aleluya. Uno al costado del otro. Gloria a Dios. ¿Estamos listos para recibir? Le digo algo. Hágalo con fe. Venga con fe. Si usted no viene con fe, no va a recibir nada, porque es por fe. Amén. Amén o no amén. Y usted va a hablar lenguas, va a soltar ese lenguaje celestial y va a fluir en esas lenguas y va a fluir en ese río. ¿Quién más no habla lenguas aquí? ¿Quién más? ¿Todos hablan lenguas? ¿Todos hablan lenguas? ¿Todos? Aleluya. ¿Todos? Oh, gloria a Dios. Esperamos a alguien más. Esperamos a alguien más. Aleluya. Ahí vienen dos jóvenes más deseosos de recibir el Espíritu. ¿Estamos listos? Cierren sus ojos, por favor. Y repitan conmigo esto: Espíritu Santo. Espíritu Santo. Yo recibo en esta hora la manifestación tuya a mi vida. Recibo el bautismo tuyo. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Espíritu Santo, que cuando el pastor imponga sus manos sobre mí, no sea él, sino tú, Señor. Y yo reciba tu bautismo con la evidencia de hablar en otras lenguas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Ahora, no va a hacer nada usted, solamente va a dejar que el Espíritu Santo fluya a través de usted. No va a hacer nada, va a no hablar en castellano, no hable en castellano, por favor. Solamente deje que el Espíritu Santo fluya sobre usted. ¿Estamos o no estamos? Deje que el Espíritu Santo fluya. Oh, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Todos los que están atrás, los que oran lenguas, por favor, comiencen a orar en otras lenguas. Todos, para ayudarlos. Ora va sobra va. Ora va sala va. Ora va sala va celebreto va serere. La brastone me celebrará la basara va. Ore para vaso de va soto braque. Pre la vaso de donde lebra. Pre va sobre le manche. Donde lebreto braira va. Veo milagros que comienzan a pasar por el poder del nombre de Jesús. Todo pacto, despactamos a la gente del diablo, despactamos a la gente de la hechicería. Ahora, por el poder de la sangre de Jesús, ahora lo vomitas ahora, sale, saliendo.
Ahora déjelo, sale fuera, sale fuera, sale fuera. Consultante brujo, consultante hechicero, consultante cartomántico, ahora se va fuera. Ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Brujos lejos, brujos lejos, brujos lejos, brujos lejos. Ahora están siendo liberados, pase adelante en el nombre de Jesús. Ahora sigue ministrando, sigue ministrando, sigue ministrando ahí, sigue ministrando. Ahora, toda persona que ves que está siendo liberada, sale afuera. Ahora, sale, cámpalo, ahora, sale, ahora, sale derecho, sale demonio, sale ahora, sale ahora, saliendo chango, saliendo Bacoso, saliendo chango, saliendo chango, déjale, saliendo chango, saliendo, y va, agarra, ya, en la barriga, ¡ah! Ahora, sale demonio, sale, estabas escondido, diablo, pero ya ha sido descubierto, demonio, tráela, si la ves, tráela, tráela, que la gloria se metió aquí, tráela, tráela adelante, pase adelante, ahora todo pecado oculto, ahora, la sangre de Cristo tiene poder, levanta tu mano, todo dolor de circulación, huesos, ahora dolor de huesos, ahora en el nombre de Jesús, aleluya, la unción profética está aquí. El Dios del universo no está jugando. No está jugando. Agárrala atrás. Que se metió Jehová aquí. Diabetes, suéltala. Se metió Jehová. Y cuando Jehová se mete hay milagros. Cuando Jehová se mete hay sanidades. Agárralo ahí atrás. Ay, mira, pásalo aquí, ay. Ahora, demonio. Suéltalo. Toda pesadez para venir a la iglesia es el diablo. Toda pesadez para venir a la iglesia es el diablo. Sale en el nombre de Jesús. Ahora, manifiéstate y sal. Manifiéstate y suéltalo. Manifiéstate y sal. Sal ahora. Veo milagros que comienzan a pasar. Veo milagros. Hay milagros en tu vientre. Todo lo que estaba oculto ahí, ¡sale! Ordénale que salga. Ponle la mano, María Amparo, ¿dónde estás? Ponle la mano ahí en la barriga, ordénale que salga ese demonio. Me encuentro el día de hoy con el pastor Darwin Severino, ¿no? ¿De dónde es usted, pastor? Aquí de Sullana. Yo quería, nosotros venimos desde la ciudad de Chincha y queríamos que nos cuente su apreciación de lo que Dios ha hecho el día de hoy en esta cruzada, en este primer día de cruzada de milagros. Amén, pastor. ¿Cómo no? Darle gracias a Dios, que ha sido una bendición. Ha sido una bendición el día de hoy. Tenerlos aquí, compartir con ustedes las maravillas de Dios, los milagros, las cosas que Dios hace son maravillosas, son extraordinarias, no alcanzamos a entenderlos,
Sinceramente Dios nos ha sorprendido el día de hoy aquí en la iglesia de nuestros hermanos de Torrefuerte, Pastor Andy, gloria al Señor, y esperamos que el día de mañana la gloria de Dios se siga manifestando de tal manera que almas sean salvadas, almas sean alcanzadas por el poder del Espíritu Santo. ¿Cuáles de las manifestaciones le llamó más la atención el día de hoy? Me llamó la atención tanto como Dios nos sorprende, que el pastor sube al altar, Dios comienza a glorificarse desde ya, Dios comienza a mostrar su gloria y Dios permite que quizá alguien inconverso, quizá alguien que por primera vez visita una iglesia o asiste a una fiesta, a un evento cristiano, el Espíritu Santo tome todo el control y se manifieste a través de los milagros, de las sanidades como son. Bendito es el Señor Jesucristo. Al sordo que estaba quizás no quizás tenía tanto el oído tan claro, el problema auditivo, o quizás el riñón o lo que estaba sufriendo, por decir las hermanas que estaban con el quiste. Dios fue tremendo, Dios nos sorprendió. Yo no me esperaba esto, para mí ha sido una sorpresa. Incluso le compartía a unos hermanos, le decía, casi me pierdo la bendición, pero como Dios es grande en misericordia, Dios permitió que mis ojos vieran la gloria de Dios en esta noche. Hola, bendiciones. ¿Cuál es tu nombre? Mi hermana es Gloria. Gloria, ¿tú pensaste que Dios iba a hacer eso contigo el día de hoy? No, no pensaba. Bueno, vine porque mi mamá me invitó y me dice, va a haber campaña. Y dije, gloria a Dios, mamá, voy a apoyarte. Me he venido para acá. Ya. Sí, bueno, he visto la gloria de Dios y Dios es quien... Cuéntame, ¿qué has experimentado hoy día? Cuéntame, compárteme tu gozo, tu alegría. O sea que yo más antes sí también tenía siempre, o sea, he estado hinchada, ¿Ya? porque yo he estado tomando unos amargos. Y yo le decía, pero le digo a mi mamá, mi piel estaba bien, así bien apretada, ¿no? Mi mamá decía, tanto hijita que estás que engordo. Yo decía, mamá, pero no, si yo no como mucho. Entonces, que mis hijas también, mamá, tú estás hinchada. Bueno, yo he estado tomando sí medicina de amargo, porque medicina no quería yo. Pero entonces yo me puse en las manos de Dios y yo dije, Señor, yo no quiero medicina, solamente orar al Padre y esperé en Él, ¿no? Porque yo decía, pero sí las piernas las tenía hinchadas, pero de ahí cuando ya usted estuviera orando, todo cuando ya me he levantado de ahí del suelo, entonces ya me sentí más aliviada, las piernas ya no, porque eran hinchadas que estaban, ¿no? Las piernas. O sea, era todo mi cuerpo, que yo lo sentía así pesado, hinchado. ¿Hinchado tu cuerpo? Sí, todo, era una hinchazón. Yo le digo a mi mamá, no es gordura esto. Y yo sí le pedí a Dios, no, Señor, yo quiero bajar, no sé, porque siempre a veces me dice que estoy gorda, pero no es gordura, no ha sido, gordura. O sea, ¿se te quitó la hinchazón? Sí, se me quitó porque me he visto más aliviada. Mis piernas estaban bien apretadas. Y ya de ahí más aliviaditas las veo, ya no están, tanto pesadas. Ya no me pesan como en antes me sentía, le digo, mamá, y algo tanto va a ser, no creo. Pero gracias a Dios, ¿no? Cuando de ahí estuve orando, cuando ya de ahí me he despertado, ya, me he sentido más aliviada, más... ¿Y tú caíste en la arena y no te importó si era arena, no te importó, el Espíritu Santo te tocó? No me importó nada porque yo dije, era la gloria de Dios, que el Señor era quien realmente, ¿no? Y estaba sanando mi cuerpo, todo mi ser, porque siempre le decía a Dios, sáname, papá. Siempre sufrió de los riñones, todo, pero ya no quería ampollas, ya no quería nada. La última vez que me inyecté me quedaron bolas acá, porque también tenía celulitis. Y yo dije, Señor, ya nunca más quiero ampollas, solamente le pedí a Papito Dios, ¿no? Que Él me sanara. Y ya de ahí tomaba esos amargos y ya dije, Señor, yo ya no quiero nada más. Y ya hoy día, ¿no? Como me he venido para acá, yo dije, pero gracias a Dios, es Dios quien he visto la gloria del Señor. Y ya Cuéntame, dime, una pregunta. Bendiciones, te saluda el pastor Juan Manuel Cuba desde la ciudad de Chincha, en el Perú, y quiero invitarte a que sintonices nuestro programa Sanidades y Milagros de lunes a viernes por este medio. Haz una oración conmigo para que cambies tu destino y vayas al cielo el día en que te toque partir de esta tierra. Ora conmigo de esta manera. Señor Jesús, te pido que perdones todas mis ofensas, te dejo entrar en mi corazón y te hago mi único Señor y mi único Salvador. Amén.
Si has hecho esta oración, has comenzado tu vida con Dios. Quiero darte 3 consejos importantísimos. El primero, ora a Dios como tu Padre en el nombre de Jesús todos los días. El segundo, busca una Biblia para que puedas aprender más de tu Salvador. Y el tercero, congrégate en un lugar donde te enseñen más de la palabra de Dios y donde puedas conocer a otros hermanos en la fe y puedas crecer en el Señor y en tu Salvador. Y recuerda, Dios te ama y nosotros también. Jesús es el Señor de tu vida. Y si no nos vemos aquí, nos vemos en el cielo. Bendiciones.